Hola a todos, bienvenidos a la sesión número 16 de la materia de álgebra lineal. El día de hoy vamos a revisar las aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas en los temas de ingeniería y también en diversas aplicaciones en áreas de la ciencia, ¿verdad? Les repito, mi nombre es José Rueda y comenzamos. Muy bien, cápsula número 16, álgebra lineal. Aplicaciones de las formas cuadráticas. Las formas cuadráticas son expresiones matemáticas que involucran variables elevadas al cuadrado y combinaciones lineales de estas. Constituyen una herramienta fundamental en las matemáticas superiores y tienen gran presencia en múltiples áreas del conocimiento. Las ecuaciones cuadráticas son de mucha utilidad para predecir, sobre todo, comportamientos, ¿verdad? Las ecuaciones cuadráticas normalmente a nivel básico se resuelven por medio de, de la ecuación general, pero también sirven para predecir otro tipo de comportamientos. De hecho, si ustedes observan la forma clásica que genera una ecuación cuadrática, es muy similar a la forma de lo que conocemos, por ejemplo, como una hipérbola, ¿verdad? Muy similar, pero no igual. Hablando de las aplicaciones en la física, hablamos del estudio de la energía potencial. En mecánica clásica, la energía potencial de un sistema elástico, como es el caso de resortes y osciladores armónicos, se modela con formas cuadráticas. Por ejemplo, la energía potencial de un resorte es igual a U es igual a un medio de K por 2, donde X, bueno, U es igual a un medio de K por X al cuadrado, donde X es la elongación y K es la constante elástica. Este enfoque generaliza en sistemas con múltiples grados de libertad, donde la energía potencial toma la forma de U, un medio de X por temperatura por K, siendo K una matriz de constantes de acoplamiento. Este elemento es muy importante porque las funciones cuadráticas definen también el comportamiento de ciertos materiales al esfuerzo, es decir, hablan un poquito o acercan un poquito al concepto de las deformaciones, por ejemplo, las deformaciones plásticas de los materiales. También tenemos el tema de dinámica de sistemas físicos. Las formas cuadráticas son esenciales en el estudio de la dinámica de sistemas, desde moléculas en química cuántica hasta vehículos en ingeniería. El análisis de vibraciones, estabilidad y modos normales se utilizan o se realiza empleando matrices cuadráticas que describen la interacción entre los componentes. En el caso de los estudios de los equipos dinámicos, nos van a servir para predecir ciertos comportamientos, ¿verdad? Como todo en el caso de la eficiencia, muchas de las ecuaciones cuadráticas se utilizan para definir, por lo menos en el área de la mecánica de la física, comportamientos esperados de equipos en función de su falla, es decir, cuándo puede llegar a fallar un equipo en relación a su naturaleza. También se utiliza en análisis de diseño estructural. El análisis de fuerzas y deformaciones en estructuras se emplea con formas cuadráticas o ecuaciones cuadráticas para modelar la energía almacenada y la respuesta ante las cargas. Así, ingeniería e ingenieros pueden optimizar diseños que sean ligeros y resistentes. Básicamente, las ecuaciones cuadráticas nos ayudan a entender cómo se va a comportar la energía almacenada como respuesta de los esfuerzos de carga que puedan sufrir por los agentes externos. También tienen aplicaciones en sistemas de control. En el control óptimo de sistemas se utiliza una función de costos cuadrática para penalizar desviaciones y esfuerzos excesivos. El diseño de los reguladores LQR, que también se le dice Linear Quadratic Railroad, es un ejemplo de ellos. Básicamente, funcionan generando patrones para que los elementos de, por ejemplo, el Machine Learning puedan aprender a identificar desviaciones de el comportamiento esperado y así poder corregirlo. También sirven como un indicador de rendimiento en los sensores.
En economía, sirve para la optimización de portafolios. ¿Qué es esto? Bueno, en finanzas, la selección óptima de las inversiones se basa en minimizar el riesgo o la varianza, ¿verdad? Que básicamente va a ser la diferencia que hay entre el comportamiento normal y el comportamiento futuro o en el comportamiento registrado, que es una forma cuadrática, ¿verdad? El riesgo del portafolio se expresa como la varianza que es igual a las sumatorias, ¿verdad? Donde W es el vector de proporciones invertidas y el sigma la matriz con las varianzas. La resolución de problemas de optimización bajo restricciones suele requerir el uso de la programación cuadrática. Lo que normalmente se hace con las ecuaciones cuadráticas es que se calculan las varianzas. ¿Cuáles varianzas? Bueno, varianzas en calidad de producción, varianzas en horas de inversión, varianzas en horas de viaje, varianzas en combustible y se detectan problemas. Por ejemplo, si existe una amplia variancia, si nosotros tenemos una flotilla de vehículos y en esta flotilla de vehículos recorren la misma ruta y diferentes vehículos tienen diferentes rendimientos, va a empezar a surgir la pregunta, bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mejor vehículo para enviar? Tal vez si el vehículo está casado con un chofer o está indicado con un chofer, bueno, este chofer realmente lo está haciendo adecuadamente, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Básicamente nos va a permitir detectar esas variaciones de resultados que no queremos, que definitivamente no queremos, ¿verdad? En el análisis de regresión, los métodos estadísticos para justificar modelos como la regresión lineal y múltiple y empleado también para la minimización de sumas de cuadrados, una forma cuadrática en los parámetros del modelo. Básicamente lo que hacen es entender qué fue lo que pasó anteriormente para predecir también por qué es la situación preponderante actual y cuáles van a ser las características estimadas de las siguientes situaciones. Para transformaciones geométricas, las formas cuadráticas se utilizan para representar transformaciones como rotaciones, escalados y deformaciones en un gráfico por computadora y con animaciones. Las funciones cuadráticas sirven para, por ejemplo, como base para diseñar ciertas formas en los equipos de dibujo asistido por computadora, la renderización y la modelización. El modelo de superficies suaves y simulación de iluminación requiere el uso de ecuaciones cuadráticas para lograr efectos realistas y eficientes. ¿Por qué? Porque las ecuaciones cuadráticas hacen una excelente predicción del mecanismo de dispersión de la luz en los medios normales, es decir, eh, todos esos sistemas de simulación de luces que utilizan compañías como Pixar, como Disney, como DreamWorks, son sistemas que utilizan ecuaciones cuadráticas para predecir el movimiento o predecir la dirección en la que debe de impactar la luz en ciertos objetos. Esto puede parecer que no es de importancia, pero para el funcionamiento de ciertos equipos de análisis, sobre todo de análisis químico, que funcionen con excitación fotónica o excitación por luz y calor, va a tener una relevancia, ¿verdad? Y también, valga la redundancia, sirven como base para entender el funcionamiento de algunos equipos de medición de patrones. Esto lo pueden corroborar en las páginas del Sistema Nacional de Meteorología. En el caso de la biología, pues nos sirven principalmente para estimar el crecimiento poblacional y la interacción entre especies. Puede escribirse con un modelo cuadrático, especialmente cuando existen efectos de competencia o cooperación. Es decir, los modelos cuadráticos pueden predecir el decaimiento de una especie ante especies invasoras. Así es como se hizo, por ejemplo, el análisis de especies como la pitón bermana en Florida, ¿verdad? Que no tiene casi depredadores y obviamente al haber una menor cantidad de depredadores, el crecimiento poblacional esperado es una campana de una ecuación cuadrática hacia arriba. Las ecuaciones cuadráticas, como sabemos, tienen una firma gráfica característica en forma de V. Asimismo, nos sirven para el análisis de riesgo y toma de decisiones. En estudios de comportamiento y economía experimental se emplean formas cuadráticas para estudiar la aversión al riesgo y optimizar estrategias colectivas. De alguna manera sirve para medir el comportamiento, es decir, a medida que más hay riesgo,
mejor es percibido por las personas. Hay un estudio muy interesante que relaciona la aracnofobia con el uso de ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, mencionaban que a medida que aumenta el tamaño de la araña, aumenta el potencial de miedo de las personas, haciendo énfasis que entre más grande, más aumentaba el miedo. Y el tamaño no aumentaba, digamos, exorbitantemente, sino a pequeños cambios de tamaño se generaban incrementos significativos de la sensación de miedo. Bien, hasta aquí es todo para la cápsula número 16. Les recuerdo, estas son aplicaciones, con esto ya pudimos ver aplicaciones específicas de la álgebra lineal en diferentes áreas de la ingeniería. Es importante entender que estas son solo algunas de las aplicaciones, pero que existen una infinidad de aplicaciones y que sería extraño que solo encontraran una aplicación única. Es decir, normalmente los modelos matemáticos, las inteligencias artificiales, todas las aplicaciones interactúan entre ellas y tienen funciones. De hecho, es lo que les hablaba al principio cuando hablábamos de la materia de álgebra lineal, que entendíamos como que el álgebra lineal se encargaba de estudiar la relación que hay entre elementos de un grupo, ¿verdad? Por eso es que el álgebra lineal se enfoca en estudiar patrones que hay en datos, matrices, determinantes y sistemas vectoriales. Esto fue todo por esta cápsula. Hasta luego.